Ah, ya como que sí está configurando, porque como La cuando lo dejo, batería, David. cuando lo dejo, cuando lo dejo esperando mucho, entonces ahí sí, entonces como que no, como que no, como que no. Ya como que estamos, vamos a estar en, yo me pongo por acá siempre con, como a mirar un poquito, sí, yo creo que ya salimos. Sí, listo. Ahí debe aparecer. Sí, ya estamos en vivo, así que bueno, bienvenidos todos en Facebook Live o Live, yo no sé cómo quieran llamarle a Mm. esto. Sergio dice Live, 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 bueno, corríjanme. Estamos aquí en vivo y estamos en Zoom también. Entonces queremos saludar primeramente a los que están aquí internos, ya nos saludamos. Son todos internacionales para que no digan que no tenemos invitados internacionales, nacional e internacionales. Está primeramente Sergio, que quiero mucho también, que hace rato no lo veía. Sergio Hernández fue jefe mío allá en Bogotá, en los comedores comunitarios. Hicimos talleres muy bacanos, muy chéveres allá con él y logramos esta amistad que se está fortaleciendo una vez más. Voy a presentar hoy a los hombres porque es novedad, entonces es importante, ¿sí o no? Y tenemos a Rafael Hernández, Rafael Herrera, perdón, que está aquí con nosotros también, una persona llena del espíritu, una persona de familia, una persona educadora también, con también corazón pastoral y también corazón social. Ayuda mucho a los jóvenes, lo aman los jóvenes, eso, mejor dicho, los niños y los jóvenes como de segundo papá ya, pero qué bueno tener personas así en un colegio que lo puedan querer. A Irán, súper espectacular allá en España, venezolana de pura cepa, pero vamos, la española. Entonces, allá está fortalecida, una madre también de familia, guerrera, trabaja con todo lo que es cosmia. Ay, Dios mío, ayúdame, cosmia. Ay, Dios mío. Habla. ¿Cosmiatría? ¿Estoy bien o no? No. Sería estética, todo lo que es estética integral. Eso, yeah. Y tenemos a Anabel allá, como ven, está trabajando porque ya es una diseñadora especial de ropa fitness, ropa deportiva, y ella está en Argentina. Entonces, los saludamos, los bendecimos y extendemos un saludo especial a todos los que nos están viendo por Facebook y los que nos van a ver. Hoy tenemos un monte muy especial y tenemos una diversidad de asistentes que también pueden hacer preguntas al final a su manera, libremente, porque no todos son necesariamente cristianos de cuna ni nada de eso. Entonces me gusta mucho esto porque también aprendemos, conocemos y estamos juntos. Y me encanta esa parte. Entonces quiero honrarlos primero con una oración, que el Señor nos guíe. Amén. Padre Celestial, hoy te doy gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más desde aquí, desde Palmira, Valle del Cauca, a todo el mundo, vía redes sociales, como nos has profetizado, nos has guiado, nos has instruido a hacerlo en este tiempo. Te damos gracias por este ministerio, Sígueme Misión, Árboles de Justicia y Sanarte. Pero también te quiero dar gracias por cada persona que hoy se conecta con un corazón dispuesto, abierto a recibir una enseñanza sencilla, pero que sea con alta profundidad que les hable a sus vidas. Hoy quiero hacerme a un lado, Señor, para que seas tú quien nos hable, incluyéndome a mí, Señor, mientras enseño. Que seas tú, Señor, quien abra los cielos para cada corazón y cada mente. Quien seas tú, Espíritu Santo, entrando en la cita que hoy es divina antes que humana. Y yo te pido, Señor, que nos uses a nosotros para ser canales tuyos. En el nombre de Jesús, trae soluciones, respuestas, instrucciones, amor. Expresa tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Los que quieran tener ahí cuadernitos, súper chévere, y vamos a iniciar con algo que se llama Monte, sobre todo Monte, la sesión 5 en particular. ¿Por qué le hemos puesto así? Porque en Miqueas capítulo 4 y en Isaías capítulo 2, que son profetas, uno menor y otro mayor, no porque sea uno mayor que otro, sino porque son libros más pequeños, Miqueas, y libro mayor, Isaías. Pero son profetas poderosísimos. ¿Qué es un profeta? Aquel que te dice, ¿vas a tener una casa y un carro? No. Un profeta realmente es alguien que le hablaba fuerte al gobierno, que le hablaba fuerte, fuerte al sacerdocio, que le hablaba fuerte al pueblo, pero también le extendía el amor de Dios. Exhortaba, mostraba, era como la EPS espiritual. Los que somos de Colombia entendemos, era como aquellos que preservaban la salud de la nación. Ese era un verdadero profeta.
A veces el pueblo se desvió, sí, el famoso pueblo de Dios, que no podemos amarlo ciegamente, pero sí con un amor de fe. Se desvió muchas, no una, 10, muchas veces en el Antiguo Testamento y podríamos decir que hoy también. Pero en estas veces en que el pueblo de Dios se desviaba como si no fuera su verdadero hijo, entonces venían los profetas a recordarles primeramente el amor, la preeminencia de Dios y que no se desviaran de su perfecta voluntad. ¿Estaba hablando estos profetas acerca de un desvío solamente moral o teológico? No, hablaba de un desvío amplio en cuanto a la corrupción del ser humano. Es decir, no solamente albergar otro Dios en su mentalidad les iba a hacer daño a lo que ya conocían en sus preceptos correctos de vida, sino que también albergar otros sistemas, ideologías de vida frente al diseño que Dios les había puesto en el Éxodo, cuando salieron de Egipto, que eran esclavos, para ser una nación libre, se les dieron unos preceptos. Y esos preceptos eran para construir una gran nación. Entonces el profeta volvía a recordarles esos preceptos, volvía a tratar de alinearlos con el propósito. Era precisamente la EPS de Dios que mostraba su amor, mostraba su alerta, mostraba su disciplina, su exhortación o en definitiva el juicio inminente que podía venir si estas personas no atendían un llamado. Ahora, juicio. ¿Hablamos de un Dios entonces que quiere castigar? Jamás. Dice la palabra de Dios que Él tiene misericordia hasta por 1000 generaciones, pero que también visita la maldad hasta tercera y cuarta generación de aquellos que se olvidan de Él. Ahora, ¿por qué hace esto? Porque es un acto de prudencia y de amor mayor antes de que genere un caos superior. Voy a explicártelo. Dios prefiere disciplinar a sus hijos, como dice en Hebreos. En Hebreos la palabra de Dios dice, el que no recibe disciplina no es hijo, es como un bastardo, dice. Y si somos hijos, tendremos que recibir disciplina porque Él es padre. Ahora imagínese usted hacerlo frente a una gran nación, donde tú tienes un rey que te está gobernando, pero ese rey es un rey idólatra, es un rey que es corrupto, es un rey que está favoreciendo a los ricos y no a los pobres. ¿Cómo te sentirías tú en ese pueblo de Dios con un rey así? Por eso estos profetas muchas veces entregaban su vida misma, se colocaban frente a la situación para hablar de manera especial de Dios. Y sí, eran ungidos de una manera muy particular. Me acuerdo de uno de ellos, no recuerdo el nombre, uno de los reyes intenta decirle a uno de estos profetas, atraparlo en medio de su profecía cuando ella le está diciendo que es un corrupto y mientras le está señalando para que lo tomen y lo maten, la mano y el brazo se le vuelve leproso inmediatamente. De pronto Rafael ahí nos va a decir si lo tiene en cuenta, pero en ese momento cuando lo va a hacer, el profeta es protegido y la mano de ese gobernante se le vuelve leprosa. Imagínese usted eso hoy en día. Eso generaría un espanto en medio de todo lo que está pasando. Pero era tan importante la labor de ese profeta que a veces era solamente uno frente a toda una nación corrupta o 10, pero uno el representante que tenían que ser ciertamente dotados de alguna protección por el amor de Dios para ver si se arrepentían. Eso. Cuando un rey Jeroboam. continúa, dime, Rafa. Es Jeroboam primero. Jeroboam uno porque hubieron dos. Jeroboam uno. Está Perfecto. en Libro de Reyes. Ajá. Libro de Reyes, ahí está. Ujú. Y el Sí. profeta no recuerdo quién era específicamente, sí, sí Eh, era. sí, tampoco no No, es recuerdo, un pero sí me acuerdo profeta de que Jeroboam. no, sí, pero muy Ujú. bien por eso. Entonces ellos estaban dotados, ellos de una u otra manera, no era que fueran los superhéroes, sino que Dios los protegía. También tenían muchas crisis, por si no lo saben, porque lidiar con un pueblo o unas autoridades que tienen corrupción genera frustración, genera problemas incluso de bienestar mental y emocional. Y muchos de estos profetas, como Jeremías, como Elías, tuvieron momentos de depresión profunda. Entonces, no estamos hablando simplemente de un libro de hadas, de una fábula. Estamos hablando de cómo había una responsabilidad social, una responsabilidad de justicia, una responsabilidad de amor, antes de que se corrompiera la nación por completo. Por ejemplo, si el sacerdocio correcto se hubiera ido de tu nación, ya hablamos del reinado o del gobierno,
Pero si el sacerdocio se hubiera desviado de su propósito y se levantaran otros sacerdotes extraños en esa nación de Dios que empezaran a pedir que ciertos bebés fueran presentados para presentarlos a un tal Dios Moloc, para que con ese fruto de un Dios que estaba encendido en fuego, presentaran a sus hijos y los encendieran en fuego completamente, dizque para aplacar la ira del Dios Moloc, ¿crees que no tendría que levantarse alguna persona para decir eso es una injusticia, un error, y han incurrido no solamente en inmoralidad, sino en una perversión nacional? Entonces, estos profetas eran aquellos verdaderos profetas. Si Dios permitiera que eso sucediera, la nación entra en una crisis que desaparece completamente del mapa. Y si yo te digo del resto de las naciones que estaban alrededor en ese tiempo, también fueron de una u otra manera de su grandeza luego desapareciendo. Así que de una u otra manera, lo que le dijo Dios a Abraham, que es después del diluvio, cuando él empezó a caminar con Dios, diciéndole que haría de él una nación grande y le bendeciría, y que a través de él las familias o las etnos o las naciones serían bendecidas, era la manera en que Dios quería procurar una sanación de las naciones, una que empezara una construcción inicial a través de Abraham, que es el padre de la fe hebrea y de la fe cristiana, que a través de esa edificación futura de esa nación, ya les hablé que en Éxodo luego Moisés saca a este pueblo que había quedado en esclavitud y luego entran en la tierra prometida, hacia esa famosa tierra. Pero en medio de eso, Dios quería levantar una gran nación que fuera luz a las demás naciones. Para hacerte un salto rápido y entrar al tema inmediatamente, hoy la persona de Jesucristo no solamente es el gran profeta, no solamente es el gran maestro, no solamente es el gran rabí o el rabino, como le decían, maestro, sino que es el Hijo de Dios, el Emanuel, Dios con nosotros, que da su vida por completo. Nadie la toma por él la da por sí mismo, dice la palabra, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, genera un camino, por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En conclusión, Dios se dio cuenta que no era no era solamente suficiente con enviar profetas a cada momento. Era necesario que alguien muriera, no solamente por su pueblo, sino por el mundo, para poder procurar una conexión directamente con Dios, puesto que la ira de Dios ante la injusticia del mundo era un hecho evidente. Esa ira de Dios que no es solamente sino una separación donde por más que Él quiera comunicarse con los seres humanos, Él mismo estableció que el pecado haría separación entre Dios y los hombres. Así que Él no puede negarse a sí mismo. Bajo los parámetros que Él mismo colocó para que hubiera una conexión, nuestro pecado, que es total en cada uno de nosotros, se ha hecho, todos somos transgresores, dice la palabra de una otra manera, entendemos el Evangelio y el amor correcto. Cuando nosotros nos autojustificamos porque vemos que otros son más malvados que nosotros y no vemos de una otra manera nuestros errores, no entenderemos el Evangelio correctamente. Cuando nosotros entendemos que todos aún hemos fallado y que se requería que alguien que fuera digno, en este caso el Hijo de Dios, pudiera ser enviado por su propio Padre, por decirlo así, para que viniera al mundo y morir en una cruz, ese acto salvífico, ese acto de redención, nos hace por gracia poder acceder como justos delante del Padre, por una sola y gran razón. De tal manera amó Dios al mundo, que a pesar de su justicia, que a pesar de su verdad, de su inminente juicio, lo amó primero para entregar a su Hijo y dar la última y más grande oportunidad para que a partir de allí pudiéramos ser, ojo, no solamente salvos, sino regenerados internamente. Eso lo hace la manifestación y la operación del Espíritu Santo. Por eso, en Juan capítulo 3, el Señor Jesús dice, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces, para hacer este resumen, una nación
Unas personas que pudieran escuchar a un profeta 1000 veces y tratar de ser mejores en sus fuerzas, no cambiarían todo. Siempre habrá maldad y aflicción. Sin embargo, aquellos que reciban a Cristo y acepten a Cristo como alternativa, podrán entonces recibir la regeneración y el nuevo vestido, el nuevo ser del Espíritu Santo que nos da a nosotros una investidura de vida eterna, una investidura de transformación. Lo único que te puedo decir como introducción es que cuando yo acepté a Cristo sin saber Biblia ni muchas cosas de esas, sí pasaron cosas específicas en mi vida, que era, por ejemplo, yo escuchaba cualquier tipo de música en un transporte urbano, iba muy tranquilo, escuchando merengue, salsa, lo que fuera. Pero tan pronto yo recibo a Cristo, sin yo saberlo, empiezo a escuchar, se me agudiza mi oído más allá de lo que mi conciencia estaba agudizada. Mejor, se me agudiza mi conciencia más de lo que mi oído estaba agudizado. Y ahí es cuando empiezo a escuchar ciertas palabras, ciertas frases y algo en mí, sin que yo tuviera un pastor, una Biblia o alguien que me dijera eso es horrible, empezó a sentirse mal por ciertas frases y ciertas palabras que sonaban en ciertas canciones. Yo decía, pero si esto hasta hace unas 2 semanas o 3 semanas yo las cantaba con alegría, ¿qué está pasándome? Entonces, ese tipo de cosas se llama nuevo nacimiento. Nadie te lo dice, nadie te lo muestra, pero hay un grado de santidad, un grado de preservación del ser humano que es estar Cristo dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Ese Cristo y ese Espíritu Santo dentro de nosotros hace que nos sintamos o celosos, o molestos, o angustiados, o incómodos con algo que antes nos parecía normal. Eso es la operación hermosa del Espíritu Santo. Y luego a eso se le añade conocimiento y otras áreas para tú crecer. Ahora, ¿cómo se aplica eso a la vida diaria? Yo les pregunté a todos los que están aquí cuáles son sus oficios, cuáles son sus labores. Se aplica correctamente a cada uno de ustedes y a todos los que nos están viendo en su vida diaria. ¿Por qué? Porque desde el primer momento en Génesis, Dios le dijo al ser humano, crecer, multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla. Era una misión, un chip que Dios había puesto en el ser humano. Nuestra independencia de Dios hace que pensemos que nosotros nos creamos a nosotros mismos. Y ni siquiera nosotros nos diseñamos ni nos creamos a nosotros mismos. Desde la genética lo tuvo que hacer un padre y una madre. Y desde lo espiritual, la palabra de Dios dice que antes de que te formas en el vientre, ya te había conocido. Antes de que te gestara en el vientre de tu madre, yo ya te había dado por alguna cosa específica a las naciones. Es decir, que Dios te conoce desde lo espiritual y tú tuviste la necesidad de ser formado desde lo natural a través de los genes. Ni siquiera nosotros nos formamos a nosotros mismos, pero nos parece, como dicen muchas frases hoy en día, que este cuerpo es mío y está bien para tener identidad, pero está mal para matar a un ser que no te pertenece, que está dentro de ti. Entonces, muchas veces nosotros hemos estado hablando que nosotros somos cuando la palabra de Dios dice que en Él vivimos, nos movemos y somos. Y hoy quiero darte esos parámetros ideológicos, filosóficos, espirituales, bíblicos, como los quieras llamar, porque a mí me han servido mucho para entrar en conciencia. En una conciencia que a veces no nos muestran otras filosofías o ideologías. Cuando tú entiendes que puedes conectar con un papá que es solo amor y que por gracia envió a su hijo y quiere darte tu propósito de vida, entonces entenderás que tu propósito desde ya es trascendente. Va más allá de tus propios sueños y de los sueños que la cultura y tu entorno ha puesto en ti. Así que tu oficio y lo que estás haciendo ahora puede ir al nivel Dios. Eso es lo que te quiero decir. Así como la música me sonaba raro, puede que te suene raro ciertas cosas que luego tú quieres mejorar en tu trabajo. Y entonces serás un árbol de justicia, una sal y una luz en medio de la oscuridad. Más allá que simplemente un excelente trabajador. Ese es como
por decirlo así, mi gran introducción, que se nos fue mucho, pero que es la manera de yo predicar el evangelio a todos los que están aquí, de manera práctica, de manera real, amorosa y entendida, empezando el por qué un profeta existe. Y terminamos hasta acá. Así que vamos a ir al primer monte, un monte que vamos a escuchar hoy, pero antes de ir a ese monte, que es el monte Ararat, en Génesis capítulo 6, vamos a hablar acerca de Miqueas. Miqueas muy brevemente, porque ya lo dijimos en otra sesión. Miqueas capítulo 4 vas a encontrar que dice que en los últimos tiempos se levantará el monte sobre todos los demás montes. Miqueas capítulo 4. Y él habla acerca de ese levantamiento de un monte que supera los demás montes. Cuando los símbolos en la Biblia hablan de montes, habla de sitios o lugares de influencia. Esos son los montes. Y sitios y lugares también donde se encontraba la posibilidad de entrar en un contacto divino. Un monte era algo majestuoso, era algo alto. A los seres humanos también se les llama árboles, muchas veces como símbolo en la Biblia. Entonces, el Señor y los escritores del Antiguo Testamento usaban este tipo de simbologías con la naturaleza, con la creación, para mostrar también lo que Dios quería hacer con cada uno de nosotros o hablar algo específico. Cuando Miqueas habla de los montes, viene los capítulos anteriores con una crisis acerca de la corrupción de la nación. Entonces llega un momento en que él trae una esperanza y esa esperanza habla de un monte que es más alto que todos los demás montes y que al final toda la gente como ríos irán tras él. Habla de un monte de Dios y también habla de la casa del Dios de Jacob, no la casa de Jacob, que sería Israel, no el templo de Jacob, que sería un templo que existió y que ya no existe hoy, sino la casa del Dios de Jacob. Y ese monte que sobre todo monte habla de una conexión divina con algo más alto que los sistemas más influyentes de este mundo. Ese es el monte sobre todo monte. Incluso, me atrevo a decir acá, como persona que también trabaja con la iglesia, más alto que la misma institución eclesial, porque muchas veces la iglesia se equivoca y muchas veces la institución puede producir ciertas injusticias que tiene que corregir, al igual que todos los demás montes. O si no, no existirían los profetas para hablarle a sacerdotes, a políticos, a gobernantes, a jóvenes, a educadores, a familias, etcétera. Hoy en día, esa palabra profética se habla desde los púlpitos de la iglesia o desde otros escenarios donde podemos mostrar el amor de Dios, la justicia de Dios, la oportunidad y la manera en que Dios quiere manifestarse en cada esfera de la sociedad. Así que ese monte, sobre todo monte, implica una conexión inicialmente divina con aquel que me da a mí el llamado y la asignación para que yo pueda trabajar en el resto de los montes. Por eso Miqueas dice que los ríos de personas tienen que conectarse con ese monte, que ríos de personas de todas las naciones deben llegar a ese monte. Entonces, ¿cómo hacemos para que toda la gente llegue a un monte? Escatológicamente, es decir, en el futuro, se habla acerca de la Nueva Jerusalén. Y en esa Nueva Jerusalén dice que no va a haber templo, porque Jesús es el templo. O sea, ya no existe un templo como tal en el nuevo cielo y en la nueva tierra que va a descender a la tierra, por decirlo de esa manera, después de los procesos de la tribulación y del juicio. Pero eso que es escatológico se tiene que reflejar de ahora en adelante porque dice que en los postreros tiempos, no habla del tiempo del nuevo cielo y la nueva tierra, sino que los postreros tiempos se inauguraron cuando, Sergio, cuando, Rafael, cuando viene el nuevo pacto, el tiempo donde Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, el tiempo donde nace la iglesia, donde Cristo muere, resucita, y en Pentecostés nace por el Espíritu Santo la iglesia primitiva. Ahí se inauguran los últimos tiempos. Es decir, que los primeros tiempos fueron todo el Antiguo Testamento y toda la prehistoria, y todo lo que vino desde la primera creación. Y los postreros tiempos es la segunda parte que la inaugura en el año cero, por decirlo así, para que quede fácil, nuestro Señor Jesucristo. Ahí se inauguran los postreros tiempos.
¿Qué significa esto? Que no tenemos que esperarnos a la Nueva Jerusalén para que todo el mundo se acerque allá, sino que Jesús, como su templo vivo, como su tabernáculo entre los hombres, ascendió al Padre y nos dejó el Espíritu Santo para que podamos conectar con el monte, sobre todo monte. Ahora, este monte también tiene conexión no solamente particular contigo y con Dios, sino que también requiere de una conexión con los sistemas, porque es un monte sobre todos los demás montes, para que pueda influenciar no solamente en personas, sino en los montes. Por tanto, la dinámica de lo que está diciendo Miqueas es: llegan las personas a conectar con el alto monte para reconocerse en ese monte su identidad, su propósito, y poder de ahí influenciar según su asignación y llamado en cada monte, como Sergio lo hace en la universidad, Anabel en la moda, en el diseño, Rafael en la educación, en el mercadeo, en el empoderamiento de jóvenes, Airán en la belleza, en el arte y también en la educación y en la iglesia. Así que cada uno de nosotros refleja una gloria, una gracia de lo que Dios quiere hacer en tu asignación y en un monte específico. Ahí hablamos de una eclesía dinámica, de una iglesia que no solamente es congregacional, sino misional. Ahora sí vayamos al monte de Arará en Génesis 9. Vamos a ir allá rápidamente. Me gustaría que, para no hablar yo tanto, pudiéramos hablar, de pronto Rafael pudiera compartirme Génesis 9 en una lectura. No sé si la puedan tener alguien en Dios habla hoy, si la pueden tener en Dios habla hoy. En mi adelanto, Dios, Sí, sí, perfecto. Génesis 9. Génesis 9. Entonces, para llegar a Génesis 9 solamente algo más. Ahí es donde Noé encalla ya, digamos, el arca, y está en el monte Ararat, ya ha descendido el agua, y él está con sus tres hijos, su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus tres hijos y todos los animales, ¿no? Que están allí. Es ese momento que también, digamos así, si estuviéramos en el tiempo de Univisión, Telemundo, Caracol Noticias y todo eso, veríamos cómo en en Mesopotamia también hay noticias no recuerdo el nombre exacto, discúlpenme, de pronto lo sabe Sergio, que sabe un poquito más de esa parte, no sé, cuando estaban esas piedras testimoniales que mostraban la historia. Bueno, no recuerdo bien en este momento, Rafael. Hay una piedra testimonial que siempre se colocaba, como antes no había periódico ni prensa, por eso hablaba de Telemundo y todo eso, se colocaban esas piedras donde se hablaba acerca, digamos, por decir, Babilonia: esta es nuestra religión, son nuestros dioses, esta es nuestra historia. Entonces tenía todo eso, y había por lo menos dos historias paralelas a la historia del diluvio de la Biblia, que narran precisamente con sus dioses, a su manera, que precisamente existió históricamente, y sucedió un diluvio de aguas. Entonces, no solamente esto está centrado en una fábula mitológica bíblica, no, sino que otras narrativas y otras sociedades hablaron de esta situación. Bueno, si yo me pongo obviamente a analizar esto, no solamente puedo yo dividir eh, el arca de lo que fue posterior, porque posterior al arca los hijos, digamos, de Noé se dispersaron, unos para Europa, otros para Asia y otros para África. Esos son los tres hijos de Noé, para que entiendas un poquito las dispersiones que hubo. Y de esta manera en el camino perdieron su cosmovisión, perdieron al Dios verdadero y empezaron a tener otro tipo de inventos y filosofías e ideologías. Pero en medio de todos los pueblos, tú encuentras esa historia. Venimos de un post-diluvio. ¿Listo? Entonces, Rafael, ahí estamos ya en el monte Ararat, y quiero que en ese monte entiendas cómo Dios no solamente reseteó la humanidad, sino que volvió a darle una segunda oportunidad, que es nuestro centro hoy antes de cerrar nuestra enseñanza. Rafael,
Tienes toda la voz allí para que leas Génesis 9, diría yo, los primeros 9, 10 capítulos, 10 versículos, perdón. Ok, listo. Va. Dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras. Tengan muchos hijos y llenen la tierra. Todos los animales del mundo temblarán de miedo delante de ustedes. Todos los animales en el aire, en la tierra y en el mar están bajo su poder. Pueden comer todos los animales y verduras que quieran. Yo se los doy. Pero hay una cosa que no deben comer, carne con sangre, porque en la sangre está la vida. Yo pediré cuentas a cada hombre y a cada animal de la sangre de cada uno de ustedes. A cada hombre le pediré cuentas de la vida de su prójimo. Si alguien mata a un hombre, otro hombre lo matará a él, pues el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Pero ustedes tengan muchos hijos y llenen el mundo con ellos. Dios también les dijo a Noé y a sus hijos, miren, yo voy a establecer mi alianza con ustedes y con sus descendientes, y con todos los animales que están con ustedes y que salieron de la barca, aves y animales domésticos y salvajes, y con todos los animales del mundo. Mi alianza con ustedes no cambiará. No volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio. Ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra. ¿Hasta ahí? ¿Prosigo? Yo quiero dejarlo hasta ahí. Y aquí hay varios elementos que quiero y súper bien narrado. Te voy a contratar para cinematografía, Rafael. Espectacular. Está excelente. Yo, por eso es que esos jóvenes se quedan ahí. Más, quiero más. Excelente, Rafael. Entonces, bueno, antes de pasar, voy a ir rápido, pero contundente para que pasemos una retroalimentación todos a su manera, lo que quieran compartir. Básicamente, la tierra había caído en Génesis 6 en un descrédito para Dios apoteósico. La Biblia narra ciertas situaciones y ciertos conflictos que sucedieron progresivamente. El primero de todos, Caín y Abel. A partir de la caída viene el asesinato entre los mismos hermanos. Sin embargo, Dios activa en Caín una señal, porque Caín le dice, bueno, ahora que voy a estar desterrado de la tierra, errante, me van a matar el que me vea. Y sin embargo, Dios le dice, no te matarán. Voy a poner una señal para que el que mate a Caín 7 veces tenga que pagar más eso. ¿Por qué razón? No porque estuviera Dios premiando a Caín, sino porque Dios estaba evitando una masacre colectiva. Precisamente Dios quería frenar allí de ese asesinato y que no pasara más allá. Sin embargo, progresivamente la tierra se fue degenerando. Algunos escritores y historiadores hablan de que incluso no solamente ya se comían los animales crudos, sino a los seres humanos. Había canibalismo. Además de esto, se degeneró tanto el ser humano desde la imagen y semejanza de Dios que había tenido, que también empezaron, y hay una narrativa en Génesis 6 donde se dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se acostaron con ellas. Aquí hay dos posibles eh, interpretaciones, que me gusta decirlas, no me gusta quedarme con una u otra, simplemente para que las entiendan. Se habla de ángeles caídos que tuvieron relaciones sexuales o también que los hijos que ya eran de la descendencia de Set fue el tercero que nace luego de la muerte de Abel, donde Eva y Adán profetizan sobre este hijo que va a ser la restitución. Y se les llamó hijos de Dios porque empezaron a invocar a Dios otra vez. Entonces, para no centrarme mucho en la situación conflictiva que hizo que vinieran más aún situaciones de linaje, de guerra, nosotros somos más poderosos que ustedes, y una matanza cruel entre ellos, un descuido completo por el orden natural de las cosas y de la misma creación, es decir, de la naturaleza. Los mismos animales también generaron caos y empezaron a matarse y a destruirse entre ellos. El desorden era muy grande y para que evitara
Dios esta situación, dice que le pesó en su corazón. La primera vez que se dice en la palabra que a Dios le pesó en su corazón haber creado al ser humano. Digamos que si pudiéramos hablarlo de un papá o de un abuelito, Dios tiene mucho aguante. Es decir, tú puedes tener muchos errores y Dios aún tiene esperanza en ti. Pero para que Dios pierda la esperanza es porque definitivamente, por más de que quiera salvar a 3 o a 10, puede ser que esos que quiere salvar o ayudar se los van a comer los otros, por decirlo así, porque no hay esperanza. El pueblo masivamente, más del 90%, estaba caído. Toda esa creación se iba a perder, todo el ser humano se iba a perder. Entonces lo que quiero yo compartirte cuando Dios dice el primer versículo, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, fue porque hubo una generación que a pesar de la caída, escúchame bien que esto te tiene que dar esperanza, lo dije en la sesión anterior, pero lo voy a repetir. Adán y Eva estaban desconectados de Dios. Si hay algo trágico, es que a ti te quiten el vestido celestial por el cual tú estabas acostumbrado a vivir. Y después te pusiste unas hojas de higuera que Dios te quitó para ponerte un primer sacrificio de amor, que era con sangre, que era el cuero de un animal. Y ese fue el vestido. Ese vestido que nadie entiende o pocos entienden significa yo los perdono a pesar de, pero tengo que hacer un sacrificio por ustedes. En medio de esa nueva vestidura del perdón, digámoslo así, venían consecuencias de muerte por su desvinculación con Dios, por su independencia a Dios. Y porque tomaron su decisión, jamás Dios creó un títere o un robot. Dios creó a alguien que pudiera tomar la decisión de seguirle, de amarle o no hacerlo. Sin embargo, las consecuencias en un mundo perfecto eran evidentes al yo a aislarme o revolucionarme o independizarme de lo perfecto para hacer mi propio camino. Es decir, que de una u otra manera dependemos de nuestro Creador y cuando nos independizamos de Él, no necesariamente nos está diciendo, oye, claro, tú te puedes independizar y te puede ir bien, sino que Él quiere entender, Él quiere que entendamos, perdón, que necesitamos de una relación, porque Él nos tuvo bajo relación, nos tuvo bajo amor. Esta idea de independizarnos de Dios es una idea que sale desde la concupiscencia humana que nace precisamente de la rebelión inicial. Es decir, el hombre se entenebrece en su conciencia y desea ser independiente y engrandecerse a sí mismo. No en vano, la tentación de Satanás con Adán y Eva fue, es que si comen de ese árbol, serán como Dios, cuando ellos ya eran como Dios. Fuerte decirlo, pero ya eran a imagen y semejanza de Dios. Y eran como Dios, pero conectados a Dios. Desconectados de Dios, ya no eran ni actuarían como Dios actuaría. Por eso Seth y su generación, en contraste a la de Caín, empiezan a invocar a Dios. Y en medio de un mundo tan caótico, como usted se dio cuenta que le dije que en Génesis 6 dijo Dios ya no más, hubo esperanza. Es decir, cuando ya no había manera de avanzar, de esa generación de Seth, dice que el hijo de Seth empezaron a invocar a Dios. Y de ahí salió un Enoc que caminó con Dios y Dios se lo llevó a estar con él. Es decir, que desde lo imposible, desde la tragedia más grande de Adán y Eva, pudieron tener esperanza. Hoy te quiero decir a ti, si esto es lo último que puedo decirte, no importa, sería excelente. No importa el caos que estés viviendo, aún habiéndote desconectado de Dios, porque el dolor más grande, visceral, lo vivieron Adán y Eva, porque ellos sí vivieron cómo estar en una investidura celestial. Nosotros llegamos de una vez al mundo genéticamente, pero ellos sí fueron nacidos en investidura celestial. Ellos vieron cómo cambia, no solamente físicamente, metabólicamente, todo su ser, sus pensamientos, todo descendió a tal punto que se sentían desnudos. Entonces, a pesar de eso, Adán y Eva tienen algo que se llama fe. Fe en que Seth
conforme a la voluntad de Dios, va a ser quien pueda sustituir el volver a encontrarse la humanidad con Dios. Y empiezan a adorar, y empiezan a invocar, mientras hay otra eh, facción de humanos que son independientes, que son rebeldes, que ya no quieren saberlo. Ese es el gran contraste. Y dice que de ahí surgió un Enoc, pero también surgió un Lamec, que también está en la generación de Caín, otro Lamec. Y Lamec tiene el don profético de decir que el próximo hijo que viene podrá traer sanidad, descanso a la tierra, y le llama Noach, que se llama descanso, pero le dice Noé, porque todos tenían nombres con propósito. Lo que quiero decirte es que cuando una generación empieza a buscar desde el colegio, desde la universidad, desde sus profesores, desde sus padres, desde sus gobernantes, empiezan a inquirir en Dios de una u otra manera y a meter a Dios en sus vidas diarias y en sus estados de vida, de una u otra manera Dios producirá cambios generacionales y cambios en la nación. Y esto hizo que esta generación produjera un Noé que junto a sus hijos fuera escogido por Dios para ser un canal de salvación de la humanidad. Hasta tal punto llegó la esperanza de estos seres humanos que, aunque caídos, quisieron invocar de nuevo a Dios. Es decir, todo aquel que busca a Dios lo va a hallar. Todo aquel que quiera reencontrarse con Dios lo va a encontrar. Todo aquel que quiera, por más que haya sido separado de Dios y volver a Él en esperanza, contra esperanza, Dios dará respuesta, porque lo que Dios siempre ha querido es volver a reconectar con el ser humano. No fue un error de Dios, pero Dios dejó en libertad al ser humano como te deja en libertad hoy, para que escojas el camino que debas escoger. Cuando ya Noé llega a la tierra, en Génesis 9, vuelve Dios a inaugurar, a resetear y a olvidarlo todo. Y por eso las palabras iniciales que le dijo a Adán y Eva, se las vuelve a decir a Noé y a su familia. Dios bendijo a Noé. Cuando dice la palabra Dios bendijo a Noé, y ya a las 5 terminamos para que hagamos retroalimentación en 4 minutos, está diciendo, vuelvo a bendecirte a ti y a toda tu generación. Tener la bendición de un padre es maravilloso. Tener la bendición de una madre igualmente. Tener la bendición de los amigos, excelente. La bendición de una institución que te da trabajo, súper. Tener el aval y la bendición de Dios es como una vacuna celestial en tu vida, porque te está diciendo que no que hagas cualquier cosa, sino que ya tienes conexión, que ya Dios te bendice. La palabra de Dios dice que en Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre de Jesús, les dio potestad, poder, autoridad, eh, les facilitó el ser llamados hijos de Dios. Es decir, que hay un camino específico para la redención, así como lo hubo en el arca, y es a través de Jesús. También quiero invitar a las personas que hoy se están conectando con nosotros, como los que estamos aquí en sala, a que podamos entender que ya fue entregada esa y ofrecida la salvación, que tan solo tú puedes aceptarla o rechazarla, pero que al aceptarla va a poder Dios establecer lo que dijo con Noé. Y Dios bendijo a Anabel, Dios bendijo a Sergio, Dios bendijo a Rafael, Dios bendijo a Irán, Dios bendijo a David y Dios te bendice a ti que me estás viendo si tan solo tomas la decisión del arca de salvación que se dio en este tiempo, que es nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí, viene una serie de nuevas instrucciones que hoy también las podemos tomar y dice así, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Dios jamás te está limitando, como tampoco limitó a Adán y Eva. Dios les dijo, de todos estos árboles pueden comer, pueden llenar toda la tierra. Adán y Eva les dijo, tan solo de este árbol que está fuera del límite,
no debes hacerlo, porque morirás. ¿Por qué Dios le interesaba jugar con el hombre? No. ¿Dios le interesaba restringir al ser humano como lo pensamos nosotros? No, eso lo dijo Satanás. La serpiente antigua les dijo, con que no les ha dejado comer de ningún árbol. Y así empezó la historia para que Eva pudiera decirle, no, él no ha dicho eso. Él dijo que solo de uno, pero lo centró en lo que era prohibido, por decirlo así, y no en todo lo demás que tenían libertad. Amigos, la verdadera libertad no es el libertinaje. La verdadera libertad es ser libre dentro de tus parámetros. Cuando te sales de ellos, puedes morir. Los parámetros no son una cárcel. Los parámetros son directrices para que puedas disfrutar sana y libremente de tu libertad. Pero una libertad sin parámetros es una libertad que se va a estrellar y te vas a matar. Por eso Dios estableció que en medio de toda esa libertad, al menos hubiera un parámetro, para que entendieran que la verdadera felicidad y la verdadera libertad no es hacer lo que a mí se me dé la gana, sino seguir los parámetros de Dios en medio de un mundo entero que me espera para poderlo disfrutar a la manera de Dios. Dios no te estaba restringiendo los árboles, solamente te dio un parámetro en medio de toda la vasta riqueza, nada más. Y si tú fueras padre, entenderías que debes darle parámetros a tus hijos, porque si no se los das, no los amas. Si simplemente traes un hijo para que sea un perrito o peor aún, que ande en la tierra, que coma lo que quiera, que meta el dedo en los electrodomésticos, entonces tú no tienes un hijo, tú eres un perverso padre o una perversa madre. Pero si en tu casa le das todo el amor a tu hijo, pero no le das parámetros, estás invitando a tu hijo a morir irremediablemente. Quiero que entiendas ese concepto. Y hoy, entonces quiero decirte que así mismo, como Dios reseteó ese momento y dio nuevas oportunidades para que fuesen fructíferos, para que se multiplicaran y llenaran la tierra, también les dio la oportunidad de volverse a conectar con su pacto divino con Dios y volver a hablar con Dios. Podemos decir que la tragedia humana es siempre querer independizarse, porque eso lo llevamos en los genes, pero Dios nos da un nuevo vestido, un nuevo nacimiento. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo, una vez más, para hacer laboriosas buenas cosas. Es decir, que fuiste rescatado, fuiste otra vez creado en el Espíritu para ser regenerado y para reconectar con la laboriosidad y la asignación que Dios quería de antemano que hicieras en este mundo. Eso es Efesios 2:10. La verdadera vida cristiana es la activación de tu vida en este mundo con toda la libertad y el gozo del diseño que Dios puso mucho antes en ti, que solamente requiere de un Padre, que solamente requiere del Espíritu Santo para volver a reconectar y profundizar con ese monte, sobre todo monte, y contextualizar esa verdad a tu asignación, a tu mundo. No hay mayor placer que hacer lo que Dios te demanda, reconocer tu identidad y tu propósito y tener éxito con él, dejando un legado en esta tierra, un cambio histórico, algo que puedes hacer en tu subesfera, en tu esfera, en tu departamento, en tu línea específica de acción. Es más, en tu propio ser y en tu propia familia. Así que esa es mi invitación y voy a hacer una oración antes de que te retroalimentemos o hagámosla después, retroalimentemos primero, retroalimentemos un poquito qué han pensado de esto, que hay mucho que decir y la verdad quería como hacerlo más sencillo
Y para entender ese monte hoy, es decir, ese monte es un encuentro con Dios. Ese monte es algo que Dios te está esperando para poderlo tener con Él. Y se requiere de pastores, de quienes podamos enseñar esto, para que también puedas tú tener una paternidad adecuada. Hoy entendemos, como yo te quise decir, el porqué de un profeta, que muchos de los sistemas tienen líderes que no necesariamente están haciendo lo mejor. Ni siquiera nosotros, que queremos hacerlo mejor, podemos llegar a hacerlo perfecto. Jamás. Pero sí es necesario tener en cuenta a los profetas, a los maestros, a los pastores, que quieran enseñarte el camino, la verdad y la vida, presentarte ante ese monte y discipularte para que seas un excelente ser humano que traiga luz y sal. Sal, sabor, cultura de reino, transformación, algo que genere gozo, que preserve la sal en la antigua historia preservaba, pero también que seas luz, que quites velos, que quites cegueras, que quites la corrupción, que quites el velo de la mentira y pongas algo con parámetros para que cuides a la humanidad desde lo que tú haces. Muy bien, eso quería compartirles hoy y eso quiero que se queden ustedes como para decir, quiero enamorarme de Dios, eso espero. Si lo logré, ya tengo mi corona. Si no, uy, me toca esforzarme más. Entonces vamos a ir en diferentes acciones aquí, compartiendo un poquito, tomémonos cada uno 2 minutos si quieren, para hablar acerca de qué les llamó en su corazón esta narrativa, esta enseñanza. Me gustaría empezar con Airán porque ya está más tardecito y luego pasamos con Sergio, luego pasamos con Anabel y luego con Rafael, si les parece bien. Entonces, vamos a Irán, cuéntanos. Estamos conectados en el espíritu porque te iba a pedir de primero. Me quedó sonando mucho lo del tema de la palabra parámetro. En estos días me sucedió algo en específico con un tratamiento que yo hago de láser, que si lo aplican incorrectamente y se salen de los parámetros de seguridad, se quema el paciente. Entonces, me hizo como mucho, yo hice un comentario en estos días, como, bueno, es que yo, aunque me quiera salir del redil, Dios no me deja. O sea, es como que me pone una valla de protección, por más que yo quisiera, yo dije, es como una mafia, porque así yo quiera como irme por el camino que no es, Dios me regresa o no me deja ir. O sea, es como una cosa como que y me quedo ahí por lo del parámetro. Entonces, claro, entender eso, que cuando ya pasamos a ser parte de él se encarga de nuestra protección y nos permite disfrutar según ese parámetro de seguridad. Excelente. Me hace recordar una tribu de elefantes. Cuando el papá muere en la tribu de elefantes o el que los guía a ellos y los elefantes son huérfanos, empiezan a dañar todo alrededor y se convierten en un caos. La solución para los elefantes pequeños que no tienen padre o no tienen parámetros es no matarlos ni excluirlos porque seguirán haciendo caos. Estos elefantes se les lleva o se les presenta un elefante macho anciano y entonces él a través de ese elefante les enseña parámetros otra vez. Sucedió en una no sé qué tribu que le empezaron a dañar todo estos elefantes y claro, una tragedia. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los ecologistas, los que saben del tema, los animalistas? Ponerle un elefante mayor, un elefante anciano, para que pudieran tomar parámetros otra vez. Los parámetros no son esclavitud, es disfrutar de la correcta libertad, de lo que fuiste diseñado. Salirte de tu diseño es salirse del parámetro y haces daño a ti y haces daño a otros. Son muy buenos ese ejemplo que diste de lo que uno inyecta y si se sale, matan a la persona, la queman o lo que sea. Claro, todo tiene un proceso. Sergio, me encanta escucharte. Cuéntanos qué sientes y qué piensas detrás de esta locura. No, no. Pues de pronto dos de las historias que contaste, tal vez lo que me llama más la atención es que ambas parten de un caos, ¿sí? De una situación adversa.
Pero lo interesante es que a pesar de la situación apremiante, hubo algo más, ¿sí? Hubo un aprendizaje a partir de ese caos generado pues por el hombre. Eh, a veces se encuentra mucho en situaciones donde aparentemente ya no hay una salida clara frente a la situación. Mira que en dos de las historias hubo un buen puerto. Entonces creo yo que es interesante de pronto hacer la analogía con lo que uno atraviesa, con las circunstancias que constantemente que a veces siente que ese diluvio no va a pasar, pero pues mire que finalmente logra llega a algo bueno, llega a algo bueno. Es decir, siento yo que son dos historias que uno puede llegar a interpretar de esa manera para ver esa luz que a veces es un poco difícil de encontrar. Me pareció eso como llamativo, que en ambas hay esa constante de caos y finalmente un orden o una luz. Probablemente más adelante va a haber nuevamente caos, pero ya venimos de un aprendizaje, ¿no? Y no soy yo lo que soy, sino es por las experiencias, por lo que he vivido, por lo bueno, por lo malo. Entonces creo yo que me parece pues como interesante esa reflexión, David. Nos ayuda mucho, Sergio, nos ayuda mucho lo que dices, esa parte de la palabra puerto, el puerto seguro, es muy importante. Ese es nuestro puerto también, Dios es un puerto seguro. Incluso me puse a pensar en algo que también, lo que yo llamo pseudo profetas, porque no alcanzan a ser realmente profetas, digámoslo así, yo diría integrales. Cuando nos centramos solamente en profetizar el caos, la destrucción, y esto va a venir, incluso cristianos, este es el fin del mundo, miren, se acerca, todo está mal. Se nos olvida que aún en la misma historia bíblica, cuando todo va a estar realmente mal, va a venir la nueva Jerusalén, el nuevo cielo y la nueva tierra. Y ese puerto va a ser un puerto eterno, de gran bendición. En el mayor caos, en el mayor acabose, en la mayor destrucción que usted quiera ver por causa de cualquier rebeldía, como tú dices, Dios dice, esto no se ha acabado. He aquí que yo traigo un nuevo comienzo. Y en ese comienzo lo podemos disfrutar aquellos que aunque no fuéramos tan perfectos, decidimos por lo perfecto, que es acercarnos a Jesús, acercarnos a Dios, acercarnos a su gracia. No hay nadie, en sus fuerzas podemos hacer, en nuestras fuerzas podemos hacer grandes cosas, pero hay cosas que se nos salen de nuestro control. Hay cosas que no podemos, por más que quisiéramos, transformar o abordar. Se nos salen de nuestros límites o parámetros o alcance. Por eso necesitamos a Dios, porque a través del Señor vamos a poder no solamente traer una esperanza a nosotros en medio de ese caos, como lo dice Sergio, tener un puerto seguro permanente, eterno, inamovible, sino que aún en las dificultades que abordemos en este mundo y aún en la eternidad, podremos volvernos a ver las caras diciendo, oye, estamos vivos, estamos en un nuevo cielo y una nueva tierra, y esto continúa. Así que ánimo. Gracias, Sergio, por tu aporte. Y ya vamos a acercarnos a la oración y gracias a Irán también. Vamos con Anabel y seguimos con Rafael. Muchas gracias por sus bellos aportes. Anabel. A mí me impactó la palabra caos y por las dos historias yo digo, cómo seres humanos, cuando estamos pasando por situaciones, cómo llegar al monte. Y el monte yo lo relaciono con la intimidad, ¿no? Con la intimidad de Dios en confiar a pesar del caso o de la situación, pero yo creo que es ahí donde Dios, en esa intimidad, o sea, en ese monte, en ese proceso ahí del corazón, yo creo que Él ahí forja más el carácter, pero a su vez también nos lleva a examinar nuestro corazón y desenfocarnos de la situación, sino más bien enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos en medio del caos. Y a mí me ministró mucho porque, bueno, justamente yo que estoy con el tema de la costura, a veces sí me afano por la situación económica, porque, bueno, vivo sola, por ahí yo no tengo otro sustento, digamos, a nivel económico, no tengo otro ingreso extra. Y muchas veces yo le cuestionaba a Dios por qué me tiene acá.
Pero así también Dios trató mucho mi corazón y mi carácter porque también Dios necesitaba que yo probara otras cosas y no encerrarme en esto y afanarme de que, Dios no me va a proveer. Pero sí, muchas veces en el proceso del monte, como yo le digo, esto de la intimidad, Dios te va dando la estrategia y cómo Él te va dando la sabiduría, la disciplina y todo como para avanzar, pero no a tu manera, sino a la manera de Él. Y a mí me ha ministrado mucho en este tiempo, de hecho me sigue ministrando porque yo siento que Él me está disciplinando con un orden, porque aquello que tanto anhelamos, pedimos, Él en medio del caos es donde Él más se quiere glorificar. Entonces, eso a mí la palabra caos me llamó mucho la atención y bueno, y eso es, yo creo que como pueblo de Cristo, Él necesita que primero procesarnos, forjar carácter, tratar nuestras emociones y todo lo demás para después poder ser ese monte de influencia para otros. Pero yo creo que todo es desde la intimidad, desde esa comunión y conexión con Él. Y ahí surge todo. Excelente. Me hace recordar tres roles de Dios. Dios Padre, Dios Pastor y se me olvidó el otro que iba a decir, aunque sé que es Dios Rey, pero iba a decir otro. Dios Padre, y Dios Maestro. Entonces, esos tres, hay muchos más, ¿no? Pero mira que el Dios Padre es el que forja carácter en sus hijos, ¿cierto? Es el que va moldeando. ¿Y cómo se logra ese Dios carácter? Entonces se logra con la intimidad, pero también entendiendo quién es Dios. Yo hubiera podido decir hoy aquí, como yo lo decía en otros momentos, pero ¿por qué Dios jugó con el hombre y le dio un arbolito ahí como medio extraño para que cayera en la trampa? Ninguna trampa, porque ya Dios les había advertido. Trampa es que dijeran, "Ja, ja, espérate que comas de ese árbol y te vas a caer". No, eso sería una trampa. El amor es haberle advertido, oye, allí hay un conducto de alta tensión, oye, no puedes subirle más a la inyección porque quemas, oye, 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 eso es una formación de amor. Es una prevención con sus hijos. Entonces, el padre da eso, pero también el maestro ¿qué hace? Enseñar las instrucciones, los mandatos, porque no se le puede pasar toda la vida a la persona diciendo, no toque, no mire, sino que, bueno, resulta que esto no se toca por esto y por esto, pero si puedes hacer, por ejemplo, conectar un celular de esta manera, no deberías hacer, entonces, empiezas a hacer una maestría, una enseñanza para que la persona diga, no es que no se pueda tocar, sino que se debe hacer con responsabilidad bajo estos parámetros, otra vez. Pero también Dios es un Dios pastor, es decir, que requieres conocer su palabra que te hace libre. No puedes pensar en un Dios cultural, simplemente decir, ya voy, Sergio, y te voy a admitir también, no simplemente decir, yo conocí a Dios en algún momento tradicional de la vida y entonces por mi religión, yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy esto, pero no conozco nada de ese Dios. Entonces, el no inmiscuirte en en la persona de Dios, el no conocerle, no acercarte pastoral ni bíblicamente, hace que también tú estés sin carácter, sin entendimiento de cómo formar. Para finalizar y decir, muchas personas que han crecido sin padres tienen esa dificultad de o ser rebeldes como los elefantes pequeños o no tener la suficiente confianza como para construir un gran elefante otra vez. Entonces, Dios te está diciendo, yo soy tu padre, yo soy tu maestro, yo soy tu pastor. Acércate bajo esos parámetros a ese monte, busca pastores que te ayuden, maestros que te ayuden y padres espirituales que te guíen. Cuando tengas eso, entonces tu conexión con el monte será espectacular, porque conocerás a tu verdadero Padre. Entonces, y qué importante no solo es conectar la verdad, sino tener relaciones de paternidad, relaciones pastorales y relaciones de educación con la palabra, de instrucción con la palabra. Recuerden eso, no solamente es tiempo de conectar, es tiempo
de pastorearse, ser enseñables, ser entendidos en la palabra y no analfabetas, y ser hijos. ¿Ok? Listo. Muy bien, seguimos entonces, Rafa. Super Rafa, te dejamos ahí el vino, el mejor vino, dale. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Rafa. Listo. Súper bien. No, yo les comento algo. Mi hija ya cumple 10 años en unos días y crece de manera rápida. Y yo creo que nadie entra a una escuela tan formal como para poder ser padre. Es un desafío diario, es un aprendizaje. Y una de las cosas que yo aprendí hace muchos años de teoría era de que uno, para con los hijos, uno debe darle amor, estructuras, bases y alas. Y, y eso es, Dímelo y otra es vez, por favor, Rafael. Ya un debe desafío darles. diario. Con mi hija se da de manera natural. Y muchas veces yo tengo que llamarle la atención, tengo que corregirle, tengo que hablarle firme. Pero al final del día terminamos abrazados en su camita, orando y llenándonos, como ella dice, ella me pide una metralleta de besos. Y, y yo creo que así es con Dios. Ese monte de la intimidad, al final del día siempre va a terminar con un padre que te dice, te amo, te he corregido, te pastoreo, muchas veces he puesto mi mano sobre ti, pero te amo. Y eso debe llenar de aliento nuestro corazón, porque aún los mandamientos que Él nos da son mandamientos expresados en amor, y debemos conocer el corazón del Padre en ese sentido. Ese Padre que te abraza, ese Padre que te corrige, que te ama, que te disciplina, porque dice la Biblia que Dios al hijo que ama disciplina. Al final del día vas a terminar en ese monte, en su presencia, diciendo y escuchando la voz de papá diciendo te amo y no he terminado contigo para adelante. Tú te podría compartir. Wow, precioso. Desde un padre real. Eso es. Excelente, Rafael. Eso nos ayuda. Yo sé que a Anabel le ayuda. Nos ayuda porque entendemos verdaderamente que un padre siempre está habitando con sus hijos y somos su familia. Diferente a lo que nosotros hacemos con Dios. Por allá en un cuarto nos conectamos a veces y después se nos olvida que Él habita en la casa todavía. Pero papá está allí y al final del día nos dice, te amo. Excelente. Te corregí, me tocó guardar silencio contigo también porque hubo algo que no estuvo bien, hasta que me preguntaras qué no estuvo bien, porque me decías papá malo, mi papá malo porque no me habla, hasta que yo seguí callado, hasta que tú dijiste, ah, creo que yo fui el malo que no te hizo algo que te hizo quedarte callado. ¿Qué es, papá? Entonces, todo ese tipo de cosas difíciles muchas veces son relacionales finalmente. Significa que Dios es mi papá. Y al fin de cuentas, si yo soy su hijo y tengo de una u otra manera el habitar con Él en casa, Él siempre al final del día, como lo dijo excelentemente Rafael, inevitablemente me ametrallará a besos, como dice con la hija. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y yo quiero cerrar aquí con dos maneras de orar. La primera, primero agradecerles a ustedes por estar hoy aquí. Decirles también que vamos a estar hasta el 15 de noviembre, los días jueves y los días, a todos ustedes los que están aquí también en Facebook, jueves y sábados. Jueves normalmente a las 7 de la noche hora Colombia y hoy estuvimos más temprano por otras actividades que tenemos que hacer. Y los sábados, se me olvidó, ¿a qué hora, Anabel? Dijimos a las 3 de la tarde los sábados, 3 de la tarde, ¿cierto? Hora Colombia, 3 de la tarde los sábados.
hora Colombia, para que ustedes en Anabel es a las 5 de la tarde de Argentina. Y bueno, entonces, 7 de la noche jueves y 3 de la tarde sábados, hasta el 15 de noviembre vamos a tener monte sobre todo monte, para que volvamos a reconectar con esa verdad que nos hace libres, con esa importancia de saber, como hoy dijo Rafael, tenemos un papá que volvió a decirle, los bendigo ahí en el monte Arará, vuelvo y los bendigo. Y vuelvo y le recalca en el monte Arará, yo los diseñé a imagen y semejanza mía, vuelve y se los dice. Muchos teólogos dicen que se perdió, que se entenebreció, pero ahí vuelve Dios. En la palabra yo veo cómo Dios vuelve a reafirmar a Noé y a sus hijos diciéndoles, yo les vuelvo a entregar esa imagen y semejanza para que hagan lo correcto. Sergio también lo dijo de una manera muy inteligente. Volvemos a crear caos de todas maneras. Capítulos después van a ver el nuevo caos en Babel y luego otro nuevo puerto con Abraham. Entonces, ¿de qué lado estás? Entonces, la primera oración que yo quiero decirte es, no se trata de estar en un partido o el otro, o de ser cristiano o no cristiano. Se trata de volver a recuperar a tu papá celestial que al final del día te va a decir te amo. Aunque te tenga que corregir, disciplinar, aunque vamos a crecer juntos como pastor, como padre, como maestro, ese es mi anhelo, vivir en tu casa, vivir en tu ser, que es templo del Espíritu Santo, y alimentarte. Hagamos esa primera oración y ya les digo la segunda. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero presentarte a cada persona que está aquí, pero también a cada persona que está aquí, quiero presentarle a Jesús como su único y suficiente Salvador, como el mediador de un nuevo pacto, mejor que el anterior que tocamos hace un momento. Y en ese nuevo pacto, en ese nuevo compromiso, en esa nueva alianza contigo, quiere decirte, quiero reconciliarte con mi papá, para que puedas formar carácter, para que puedas volver a tener parámetros. Y no tienes que hacer nada más sino aceptar que estás lejos de mí. Porque cuando aceptas eso, también aceptas que el Hijo de Dios murió por ti y por todo aquel que quiera aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Así que vamos a hacer eso juntos hoy. Es el acto más trascendente, como cuando te das cuenta que ahí está tu libertad, que ahí está la vida y que ahí está la reconexión con lo que te faltaba, con quién te faltaba. Así que te puedes hacer esta oración conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres mi libertador. Reconozco que tú moriste y diste tu vida para la salvación de muchos, de toda la humanidad. Y yo quiero ser parte de aquellos hoy que te aceptamos, que te reconocemos como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Por favor, perdona mis pecados. Libértame de esta esclavitud, de este caos en cualquiera de las áreas que quieras entregar. Y dame a cambio tu perdón y la reconciliación con mi papá, mi Padre Celestial, mi Dios y mi Señor. Permíteme hoy tener y disfrutar ese gozo en el Espíritu Santo y esa libertad divina de tener vida eterna y vida en abundancia. Hoy la recibo por la fe, porque acepto que tú viniste a este mundo y moriste, resucitaste, estás a la derecha del Padre y delegaste junto con el Padre al Espíritu Santo para que podamos ser nuevas criaturas. Hoy acepto también el Espíritu Santo en mi vida como mi agente regenerativo, como mi Dios aquí en la tierra, como aquel que me va a enseñar todas las cosas, como mi Maestro Celestial y como aquel que me va a conectar con su pueblo, con su iglesia, con sus amados y con aquellos que me van a guiar con el amor del Padre. Te doy gracias, Señor, y hoy me hago hijo tuyo, hija tuya, una vez y para siempre, en Cristo Jesús. Amén.
y amén. Hoy acabas de nacer de nuevo. Y aunque no lo entiendas, si lo has hecho, te quiero invitar a que seas parte también de este ministerio. Ahí te puedes conectar vía Facebook, mandarme un mensaje libremente. No soy extraño ni lejano a aquellos que me dicen, hey, recibí a Cristo, ¿qué puedes hacer por mí? Claro que sí, vamos a hacer lo mejor que es presentarte al mejor de todos y también presentarte a nuestro Padre Celestial y ser parte de una familia. Y lo segundo, tú que estás allí, que ya has recibido a Cristo, tú que estás allí y que también llevas tiempo con el Señor, hoy quiero invitarte a que seas un árbol de justicia que dé fruto, desde tu vida, desde tu propósito. Y antes de invitarte a esto, quiero orar por ti. Quiero que oremos porque tú tienes un propósito de vida dado por Dios antes de la fundación del mundo. Y hoy necesitamos volverlo a estrenar, investirte con él. Vamos a activar, como dice la palabra, el avivar el don de Dios, del Espíritu que habita en cada uno de nosotros cuando hemos recibido a Cristo. Pero también avivar nuestro propósito, nuestro llamado, nuestra asignación. Avivar nuestra valentía para que seamos hijos de Dios valientes en Él. Vamos a pedir esto. Señor, hoy quiero darte gracias por todas las personas que hoy se unen, que han recibido a Cristo como suficiente Salvador y que ya llevan una vida contigo. Tal vez algunos lejos de una congregación, otros cercanos, otros solamente conectados, mas no discipulados necesariamente. Hoy quiero orar por todos ellos, por todos tus hijos, Señor, porque tú viniste no solamente a reconciliar al mundo con Cristo, sino también a discipular a tus hijos, porque esos hijos necesitan ser discípulos, esos hijos necesitan reconocer su identidad y su propósito. Y hoy en el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo vuelva a convencerlos de volver a ser parte de la familia, de no solamente estar conectados con el monte, sobre todo monte, de manera sola, huérfana, sino que tú pusiste pastores, personas, movimientos, misiones, y estoy seguro que cerca a ellos, de manera presencial o aún de manera virtual, puedes también trabajar en sus vidas. Hoy no hay límites en el sentido de las comunicaciones como antes lo hubieran podido ser. Y hoy quiero decirte que el Señor vuelve a ti a estirarte la mano para decir, mi espíritu no se ha cortado. Y hoy quiero llevarte de menos a más. Y donde quieras que haya estado en tu estación y a donde quiera que estés caminando, quiero llevarte a mi monte, sobre todo monte, pero también quiero darte excelencia pastoral, excelencia de amor, excelencia de paternidad. Quiero darte mis parámetros, quiero refrescarte, quiero que vuelvas a mi palabra y quiero que vuelvas a ser parte de una familia en Cristo Jesús. Señor, que venga tu reino a ellos, que venga tu Espíritu Santo a convencernos a todos de ser parte de tu familia y de comunicarnos y de tener comunión los unos con los otros. Te damos gracias, Señor. Activa sus llamados, activa sus vidas que han sido tal vez desviadas o entenebrecidas o aún corrompidas por otras tendencias, por otras codicias, por otros pensamientos o aún por la misma frustración. Hoy se va fuera todo eso en el nombre de Jesús y declaramos sobre sus vidas un alimento nuevo, un maná nuevo, un Espíritu Santo en ellos renovado que los vuelve a encaminar y alinear con el propósito de vida. Y que ese propósito crean solemnemente que mientras esté bautizado en el Señor, guiado por el Señor, tendrá éxito total y glorificarás a Dios en este mundo. Ve, hazlo. Estás en el último tiempo. Es hoy, esos postreros tiempos, para poder hacer del resto de tu vida lo que Dios ha querido contigo. Salte aún de aquellas dudas, de aquellas desconfianzas, para entrar con alegría, como un niño entra a reencontrarse con su padre que te dice, ven, quiero abrazarte, te pongo un anillo nuevo, te pongo un vestido nuevo, te baño, te cambio
y te coloco una nueva autoridad, porque este hijo que estaba perdido, ahora lo hemos hallado en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te vuelve a traer a su casa. Yo quiero finalmente agradeciéndole a Rafael, a Irán, a Anabel y Sergio, que también ha estado allí y de pronto por algunas cosas se ha tenido que ir, y a todos los que nos han visto, que estamos a punto de abrir un movimiento especial que siempre ha estado con nosotros, pero que va a tener mayores parámetros, mayores bendiciones. No solamente te quiero invitar a un entrenamiento, como hemos hablado, que tiene dones proféticos para conocer lo que Dios está hablando, que te acerca pastoralmente para que puedas ser formado en el carácter, que te da también cosmovisión bíblica para que entiendas los principios en cada monte, pero sobre todo te llevan un sanarte, a recuperar de nuevo el monte, sobre todo monte, para que vuelvas a escuchar la voz de Dios. Y queremos formar compañía de reformadores, de árboles de justicia en toda la tierra. Si quieres conocer de estos entrenamientos, te invito a que me mandes un mensaje vía Messenger y te enviaré un formulario para que lo llenes. A partir de este próximo martes, entraremos a hacer también, además de las enseñanzas del jueves y del sábado, un discipulado con las personas que quieran tener paternidad, que quieran ser pastoreadas. Así que también te puedes comunicar conmigo vía Messenger, porque a partir de este martes queremos hacer algo más íntimo con aquellos que quieran decir, quiero avanzar en la familia de Cristo. No quiero quedarme como una oveja sin pastor. Dios te bendiga. Te habla David Preciado y hoy con Anabel desde Argentina, con Rafael también, que es un hombre de Dios maravilloso, alguien que yo sé que va aquí a enseñarnos también en algún momento, y a Irán también, Ríos desde España, y Sergio que se comunicó con ustedes también de Bogotá. Les mandamos un beso y un abrazo. Ahí abran sus corazones, sus micrófonos y nos despedimos todos. Gracias, Rafael. Gracias, Anabel. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Abrazos. Bendiciones, chicos. Bendiciones a Buenas noches. Irán. Bendiciones, Rafa. Todos. Anabel, bendiciones. Gracias por esta conexión y los esperamos el sábado. Ahí les estaré enviando, me comentan cómo les fue y podamos hablar también de manera íntima. También estoy presto a que podamos tener unas charlas. Así que cuando quieran, hey, hablamos una hora, claro que sí. Para eso estamos, aprovechémonos. Abrazos en Cristo. Chao. Nos estamos hablando. Bendiciones. Gracias, Rafa, por estar aquí, Anabel y Airam. Y gracias a Sergio y a todos.